Bueno, y vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo, el mayor general retirado, Miguel Ángel Cordero, que se ha sacrificado en esta temporada navideña para venir a hablar un poco con nosotros y conocer a Karen. Karen. Bueno, buenas noches al general. Buenas noches, estás muy bien acompañado, Marino. Sí, no, y yo lo estoy disfrutando ahora mismo en la compañía. Mira, una mujer rubia. Un Dicen modelo. que las rubias salen más caras. Hay que pagar ese costo. Sí, sí. Bueno, por lo menos tenemos que teñirnos cada 15 días, tú sabes. Sí, eso se paga. Lo que tiene que tener un buen respaldo. Eso se paga, eso un se buen paga. respaldo Pero no se económico. lleve mucho, general, de Marino, ¿no? Marino no habla mentira. No, Karen es de las buenas. Karen es una muchacha que merece estar siempre en buena posición. Y lo ha estado siempre. Lo ha estado. Bueno, mira, estoy al lado de ti. Pero- ¿Qué más yo puedo pedirle a Dios? Pero Dime. otra cosa, su porte, su elegancia lo dice Sí, todo. una estrella. Una estrella. Está vestida de Navidad hoy. Sí, pero por eso fue que vine así, para alegrar el Mira, ambiente. Karen, el general Cordero es experto en geopolítica. Entonces, vamos a hablar un poco con el general sobre qué le depara al mundo. Digo, no vamos a ser tan amplios, ¿no? Pero A la región, por lo menos. no, y las crisis, porque se agudizan. Por ejemplo, la crisis de Gaza ha originado que el transporte marítimo internacional también haya entrado en una situación difícil. Y la guerra de Ucrania, ¿qué hay en América Latina con Milei? General, bienvenido. Para mí es un placer hablar de los eventos que más han caracterizado el año 2023 y que no hay una expectativa que pueda decir va a haber una gestal, va a haber un cierre, porque las cosas se van complicando. Ya ahora el día 24, precisamente la guerra Rusia-Ucrania, que comenzó como una operación militar especial, es un nuevo título que reciben las invasiones y, sobre todo, la demarcación de territorio de una potencia hacia un país soberano, como lo es Ucrania. Entra ahora en su mes número 22 y ya en febrero del 24 cumple, hay que celebrarle su cumpleaños, Segundo año. su segundo año, cuando se esperaba que era un evento de unos 7 días. Momentáneo. Era algo, esa guerra que prácticamente se ha caracterizado por genocidio en ciertos lugares, como en Bucha, donde su actuar, el presidente de la Federación Rusa, está criticando el conflicto de Gaza, donde dice que se están cometiendo hechos inhumanos, genocidios en Gaza, cuando no hay moral para decir y expresar estas inquietudes, porque debemos recordarnos de Bucha, donde una vez abandonado ese espacio bélico, pues se encontraron inmensidades de cadáveres de niños, de mujeres violadas, masacradas. Entonces, eso es propio de las guerras. Las guerras, aunque el derecho internacional humanitario hable de la parte humana, las guerras son actos inhumanos, que por más que el derecho de la guerra trate de humanizar a través de los altos al fuego, de los espacios, de la defensa de lo que es el derecho a ser complaciente con la parte humanitaria, es difícil. Pero no vamos a perder mucho tiempo con el asunto de Rusia-Ucrania, donde Rusia prácticamente en los últimos meses ha obtenido grandes ganancias territoriales. ¿Debido a qué? Nos preguntamos. De que ha habido un debilitamiento en lo que se llama la logística al ejército ucraniano. Existen diferencias entre los partidos demócratas y republicanos en los Estados Unidos para propiciar los fondos y los recursos a Ucrania. ¿Por qué sucederá esto? Con motivo de debilitar al Partido Demócrata en las venideras elecciones del próximo año. Poner una piedra en los zapatos al presidente Joe Biden para que no tenga un éxito en Ucrania. Es posible, pero sobre todo ese presidente Biden está sujeto a hacerle conocido un juicio político
ante la Cámara de Representantes, que ya fue vaticinado, y más con el problema que tiene su hijo, Hunter Biden, precisamente por los lados de Ucrania, ciertos manejos difíciles que hubo. Pero ahora mismo la mira de todo esto está más de lo que se llama la polemología de los conflictos, está concentrado en Medio Oriente. Medio Oriente que comenzó el 7 de octubre, precisamente en una etapa de que Israel se encontraba en una consagración religiosa y recibe por mar, tierra y aire una invasión, y no solo una invasión, porque no fue pacífica, sino que una gran comunidad en la Franja de Gaza y otros territorios, porque penetró, afectó a diferentes provincias de Israel, donde en el primer día hubo más de 1,000 muertos israelíes, y posteriormente, después que se reconstituyó y se reorganizó la fuerza, el ejército de Israel, que todavía es la hora y no se sabe cómo falló lo que es la inteligencia israelí, una de las inteligencias más avanzadas del mundo, y cómo colapsaron los sistemas de seguridad, todavía se desconoce. En un momento precisamente que su primer ministro Benjamín Netanyahu se encontraba en una crisis política y cuestionándolo sobre su mal manejo en el aparato político y tildándolo de corrupción. Es decir, que ese conflicto que comenzó en la Franja de Gaza, que ya tiene 2 meses, ha traído como un esquema colateral otros conflictos en lo que es el Mar Rojo. ¿Qué está pasando actualmente en el Mar Rojo? Que un grupo con el cual tenía conflicto Arabia Saudita en Yemen, los hutíes yemeníes han amenazado en tirar, bombardear toda embarcación sin importar su bandera, sin importar qué trasladen. Y eso está afectando lo que es el comercio internacional en el Mar Rojo. Pero, ¿quién se encarga? ¿Quién es la policía de ese mar internacional, de ese espacio marítimo internacional? Le han dicho Estados Unidos, dice Estados Unidos, no. Ese no es un problema de los Estados Unidos, es un problema de la comunidad internacional. Y es la comunidad internacional la que debe crear una coalición para velar por lo que es el comercio internacional. Pero ¿por qué esta respuesta de Estados Unidos? Porque no está en capacidad de abrirse un nuevo frente con un grupo que prácticamente tiene un gran control sobre el Estado de Yemen y que está siendo abanderado por Irán. En este sentido, Medio Oriente está prácticamente con una situación difícil y sin una perspectiva de que se paralice o de que haya un cese al fuego, porque aunque se dice que Israel está propiciando con Hamás a través de Qatar, pues los dirigentes de Hamás viven prácticamente en Qatar, esos altos y encumbrados y potentosos comerciantes del ámbito del conflicto y de la guerra. Pero le conviene a Israel llegar a un acuerdo de cese al fuego desde el punto de vista de los conflictos y de la polemología de la guerra. No le conviene. Y por eso Estados Unidos, precisamente, ahora en las votaciones para el alto al fuego, dio su voto disidente como miembro del Consejo de Seguridad, porque sabe que cada cese al fuego que se llega es un fortalecimiento para los grupos, no solamente Hamás, sino la yihad islámica que opera en ese espacio del territorio de Gaza. Pero vamos a conocer qué está pasando en Latinoamérica.
precisamente Venezuela. Venezuela que tiene un conflicto desde antaño, centenario, con lo que es Guyana, por un territorio llamado el Esequibo. El Esequibo que precisamente Maduro, como una forma de ambientar en una víspera electoral para el próximo año, buscar trabajar lo que es el marketing político y acotejar su imagen, ha urdido a un esquema que es natural que lo haga, porque lo hacen todos los gobernantes en mira a las elecciones, de incentivar lo que es el sentimiento patrio y decir, tenemos que recuperar al Esequibo guyanés. Y en base a eso, el 3 de diciembre hizo un referéndum que no se vio quiénes fueron a votar precisamente. Y dijo que más de 10 millones de venezolanos fueron a votaciones en base a 5 preguntas. Nadie lo vio. Nadie vio esas votaciones, porque cuando enfocaron las cámaras, todo estaba vacío. Pero él maneja y controla lo que son los certámenes electorales. Y por ello, a esta muchacha María Corina Machado, que es la jefa de la oposición prácticamente para los certámenes del 2024, yo le deseo que Dios la ilumine. Que Dios, San Ramón la saque con bien, como dice. En primer lugar, porque ella está vetada para participar como candidata electoral. Y precisamente hubo un acuerdo ahora en estos días donde entre Estados Unidos y Venezuela, que Estados Unidos le entregó un portentoso mano derecha de Maduro a este muchacho Ale Satz, a cambio de 36 miembros, entre ellos 12 estadounidenses que tenía Maduro retenido y otros miembros de la oposición sindicalista que estaban condenados a 16 años precisamente por instigar a los cambios políticos. Pero ahí no está este muchacho Leopoldo López, entre esos incidentes, que tiene muchísimos años tras la reja. Entonces, no, Leopoldo está en España. En España. Ya. Él se escapó. Ay. Claro. Miren, yo escuchando al general, o sea, esta exposición fascinante sobre esta situación que se da en Medio Oriente, nosotros sabemos que los países que estamos aquí en la región, o sea, obviamente también hablando ya, entrando a lo que es República Dominicana, sabemos que se ha hablado mucho del impacto que han tenido estas guerras en la economía de la región, de los países de la región. ¿Cómo usted puede visualizar ese impacto negativo que han tenido esas guerras en la economía específicamente de los países que estamos aquí en la región? Pero no solamente a nivel de la República Dominicana, sino podemos ver a lo que es el hemisferio americano del cual nosotros formamos parte a nivel regional. Tú te refieres al ámbito local, pero a nivel regional eso tiene una tendencia a descodificar lo que es el factor económico y el factor político. ¿Por qué te digo esto? Porque desde el punto de vista político los gobiernos no tienen la capacidad de dar una respuesta a las alzas que producen esos conflictos. Por ejemplo, en el Mar Rojo ya tienen que buscar una nueva ruta, los cargueros, y eso encarece los productos. Y esos productos se van a reflejar en los diferentes estados latinoamericanos a nivel mundial, los commodities principalmente, en alza de los precios. Y eso se va a registrar como una inflación en los estados, que los gobiernos no están preparados todavía para asumir esos costes. Es decir, general, que ahora que ha bajado el petróleo, sube el transporte. Sí, pero el petróleo no es que registró ciertas bajas, pero ya se está disparando de nuevo. De nuevo se está disparando. Fíjate, precisamente en el día de hoy, Angola decidió retirarse de la OPEP. Oye, ¿por qué? Por lo más sencillo. Angola hizo
para el año 2024 sometió un presupuesto de explotación o de exportación de 1.180.000 barriles diarios. Y la OPE le aprobó 1.110.000 barriles diarios. Por esa diferencia, Angola dijo, bueno, rompo con la OPE. Atrás de dinero. Precisamente. Vamos a la pausa y regresamos con el general.